Buenas tardes, alumno del Colegio Miguel Servet, primer año. En esta ocasión vamos a desarrollar la primera clase correspondiente al segundo periodo de Ciencias. Esta clase debe de estar copiada en el cuaderno de Ciencias. Se les agradece por el trabajo que han tenido hasta el día de hoy, enviando sus guías y cuestionarios. Esta sería la primera clase que sería evaluada para el segundo periodo. La clase de este día está basada en la página 30 de nuestro libro. Como ustedes podrán observar en su libro, aparece el tema de incerteza y error. ¿A qué se refieren ambos términos? Legalmente en ciencias no existen las medidas perfectas. En ciencias no existe una persona que pueda decir que ha desarrollado una investigación y la cual no posee errores. La parte humana siempre muestra errores. Por ejemplo, cuando una persona le realiza una pregunta a alguien, no estamos 100% seguros de que la respuesta a esa pregunta sea honesta por parte de las personas. Hay diferentes tipos de errores al medir. Otro ejemplo sería que al darle un metro a un estudiante para que pueda medir la longitud de un objeto, no sabemos a ciencia cierta si el alumno puede utilizar un metro, sabe utilizar un metro, si padece de alguna enfermedad que le haga casi imposible tomar una medida exacta. A tal grado llega a ciencias que el error es algo que se acepta totalmente. Todo trabajo científico de una persona que tiene totalmente razonamiento va a aceptar que existe el error. Legalmente, el error ocurre por diferentes causas. Existe el error humano, el error natural o el error instrumental. Cuando la falla proviene del ser humano, hablamos de un error de carácter humano. ¿A qué se refiere con errores del ser humano? Que el ser humano no sepa utilizar la herramienta que se le ha entregado para la medición. Por ejemplo, si tenemos un cronómetro y el ser humano, usted sabe que la velocidad del ser humano es poca, por lo tanto el ser humano puede decir que una persona está comenzando a correr, pero presiona el cronómetro mucho después. Eso lo conocemos como error humano. El error material lo conocemos cuando el material o instrumento de medición que nosotros estamos empleando no es el óptimo. Por ejemplo, no puedo utilizar para medir un edificio un metro. No es el instrumento apropiado para medición. O inclusive el metro podría tener las medidas borrosas, no podría yo verlas muy bien y entonces estamos hablando de un error instrumental. En la parte del error natural estamos hablando de factores que podrían hacer la medición difícil. Por ejemplo, intentar medir la longitud de un edificio en una tormenta bajo el agua completamente, dificultándome el poder ver el objeto con el que estoy midiendo. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de factor natural o ambiental. Luego de haber dicho de que el error es parte de toda investigación científica y que por tanto toda medición está sujeta a una interpretación, estamos hablando de que de cada respuesta o medición que tengamos va a haber una incerteza. ¿Qué significa la palabra incerteza? La palabra incerteza legalmente se vincula a la palabra duda. Tengo incerteza de la medición, es decir, tengo una duda, existe la posibilidad de que la persona que ejecutó esa medición haya cometido errores. Pero tenemos también formas de calcular el probable error que se ha cometido. Por ejemplo, si tenemos una serie de mediciones, una serie de cálculos y queremos saber alrededor de cuánto más o menos es el valor que tiene de error nuestras mediciones, podemos hacer el cálculo, que es lo que interesa en esta clase. Luego de haber dicho los tipos de error, haber definido incerteza, estamos hablando entonces que vamos en esta clase a calcular los tipos de error. Si nos vamos a la página 30, ustedes van a ver que inmediatamente nos habla de dos tipos de errores. Está hablando del error absoluto y está hablando del error relativo.
hay dos tipos entonces de errores que se pueden cometer: el error absoluto y el error relativo. Según el libro de ciencias, como ustedes podrán leer posteriormente, el error se entiende como la diferencia que existe entre un valor medio y el valor original de cálculo. Es decir, el error absoluto será igual a el valor promedio de las medidas menos el valor de la medida original, mientras que el error relativo será igual a el error absoluto para la medida entre la medida promedio. Eso lo vamos a comenzar a ver en el siguiente ejemplo. Técnicamente, en este momento lo que ustedes deben apreciar es que existen dos tipos de error: el error absoluto y el error relativo. Además, hemos de notar que en esta clase ya hemos representado las dos ecuaciones con las que vamos a calcular. El error absoluto va a considerar el valor medio menos el valor en particular en análisis. Luego tendremos el error relativo, que será equivalente al error absoluto entre el valor promedio de la medida. Vamos a nuestro primer ejemplo. Si ustedes se van a la página que les he mencionado para la clase, han de observar que ahí en esta página nos presenta un ejemplo. El ejemplo es el siguiente: dice, calcule el error relativo y absoluto de los siguientes datos. Nos dan el número 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 8, 7, 2, 8, 7, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 7, 8, 9, 8, 1, 2, 10. Y esos son los valores que se nos presentan. Estos podrían ser mediciones de cualquier tipo. Podrían ser mediciones de tiempo, podría ser que están encontrando valores promedios de tiempos que duran en una carrera de competidores, no sabemos. Lo único que sabemos es que nos han dado una cantidad de valores de los cuales debemos encontrar el error absoluto y el error relativo. Comenzaremos por recordar que para este cálculo necesitamos el valor promedio. ¿Qué es el valor promedio? Si ustedes observan en su cuaderno, van a encontrar que lo primero que hacemos es la clasificación de los diferentes valores que encontramos. Por ejemplo, alguien podría decirme que son varios valores, pero legalmente vamos a ver que encontramos un número 7. Este es nuestra primera medición. Luego vamos a encontrar algo a lo que llamaremos frecuencia. Frecuencia de la medición. Por ejemplo, aquí tenemos un 7, volvemos a encontrar un 7 y volvemos a encontrar otro 7. Lo que significa que la frecuencia de ocurrencia de este valor de 7 es de 3, ya que hemos hallado 3 veces el número 3. Luego encontramos el 8. ¿Cuántas veces aparece 8? 1, 2, 3, 4 veces. Vamos a colocar el 4 acá. Luego encontramos el valor de 9. ¿Cuántas veces aparece el 9? 1, 2 veces. Tenemos 2 veces acá. Luego hallamos la X con el valor de 10. ¿Cuántas veces aparece el 10? Aparece 1, 2 veces. La frecuencia de este X es 2. Luego aparece el valor de 2. ¿Cuántas veces aparece el 2? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Luego hallamos el valor. Luego encontramos el valor del 1. ¿Cuántas veces aparece el 1?